manera de ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, laboralmente hablando, como suelo decir. Hoy, viernes 11 de marzo del año 2022. Voy a comentar con usted, voy a comentar con usted algo relacionado con lo que sucedió ayer en la mañanera, una cosa de dar pena ajena, ya le explicaré. Asimismo, un acto o una declaración de la anticientífica Sheinbaum en relación con lo que significa libertad económica o mercados abiertos y libres. También, ¿por qué no mencionar esta actitud cavernaria propia más de trogloditas que de legisladores, lo que sucedió en Cámara de Diputados en relación con la prohibición constitucional para promover el proceso de revocación de mandato, lo cual está asignado constitucionalmente, repito, al INE. Pero vayamos uno por uno. En las dictaduras o en aquellos países donde priva un gobierno autoritario y un gobernante aferrado a dominar todo, a ser el centro de toda la vida del país, suceden cosas curiosas. Lo primero es cómo tratan de aplastar lo que en verdad debe ser el centro en un país que se dice democrático. El centro en estos países es el ciudadano, su libertad de decidir, su libertad en lo económico, en lo político, en la búsqueda de un mejor futuro para los suyos como consecuencia de un piso parejo que lo puede él aprovechar de acuerdo con sus mejores intereses. En México, si bien somos nominalmente una democracia, este gobierno, encabezado por una persona con una mentalidad dictatorial casi, no le alcanza, porque además el país tiene todavía, para desgracia de él y sus designios, instituciones fuertes. Ayer cometió un dislate, diría yo, o un acto fallido, diría el licenciado Freud, que ocurrió más o menos así. El señor Narcia, un periodista con una gran experiencia, decenios de años trabajando en el periodismo, de don Amador Narcia, escribió una excelente colaboración en el periódico El Universal, cuyo título es El imbécil de Palacio. A algunos podría haberles parecido, al ver el título, que el señor Narcia se refería indubitablemente al presidente de la República, mas no es así. Al leer el texto se explica esto y se da uno cuenta que el imbécil al que se refiere don Amador Narcia es al director de Protección Civil o algo así, que el día del temblor, en días recientes, ordenó a los reporteros que permanecieran sentados, no obstante el riesgo que nadie podía en ese momento medirlo, estaban corriendo. Mientras, Jesús Ramírez salió primero desaforado corriendo y luego detrás de él el presidente. Y ante los reporteros hacer el intento de salir también para protegerse, ustedes sentados ahí. A ese imbécil se refería el señor Narcia en su colaboración. Y el presidente, seguramente embaucado por uno de sus subalternos, quizá fue de parte de Jesús Ramírez, que le dijo, mire, le dijeron imbécil, y entonces el presidente se engancha y dice, hoy en el Universal, el periodista que tiene una larga trayectoria, persona decente, etc., tituló su columna Presidente Imbécil. Pónganla, dice, no porque sea masoquista, pero pónganla. Entonces cuando van aquellos a colocar en la pantalla
la colaboración pues le dice, no, pero no dijo así. ¿Y qué fue lo que puso? Pues puso el presidente, el imbécil de Palacio. Ah, bueno, pero esto y esto. Es decir, el presidente, el Bulto López, exhibió ahí una visión egocéntrica, rayando en la locura, como ya nos tiene acostumbrados, de pensar que si alguien titula una columna, una colaboración periodística, el imbécil de Palacio, automáticamente se está refiriendo a él. Quizá porque él piensa que el único imbécil que hay en esa instalación, pues es él, y no es así. Eso es propio, repito, de personajes autoritarios, egocéntricos, como son todos los populistas de izquierda o de derecha. Pero el presidente exhibió ayer, no obstante el cuerpo que tiene en materia de comunicación y prensa y análisis de contenidos, etcétera, que los que tiene para nada sirven. Este señor Ramírez Cuevas, que su único mérito fue haberle bañado los gatos durante algunos años a Carlos Monsiváis, esa cantidad, 50 y tantos gatos hediondos ahí, apestosos a orines, ahí. Y él era el que hacía esa labor ahí. Vean ustedes los resultados. En fin, si el presidente considera que en Palacio Nacional no hay más imbécil que él, no voy yo, un humilde ciudadano de a pie, no lo voy a contradecir. Está bien, presidente, tiene usted razón al arrogarse el título de el imbécil de Palacio. Muy bien, vayamos al segundo tema. Cuando una economía se abre, fuere por una decisión con una visión de futuro del gobernante o de la clase política, o como fue el caso de México, porque el modelo anterior cayó hecho pedazos, cayó ahí, en ruinas quedó. En ese país hay una renuencia, un rechazo total a la libertad a decidir, particularmente en aquellos países donde durante decenios han estado viviendo o sobreviviendo una economía cerrada, como era el caso de México. Todavía hoy, no obstante haber abierto la economía en 1987 e incorporándonos a la globalidad, hay un buen número de mexicanos que se resisten todavía a entender lo que significa la libertad de decidir en los mercados. Cuando esto sucede en personas no informadas o en personas con pocos años de educación formal, uno lo entiende. Y al paso del tiempo irán ellos comprendiendo las bondades que tiene una economía de mercado. Pero cuando esto se da en alguien que quiere ser, ya le entró el aire, presidente de la República, como es el caso de la anticientífica Sheinbaum, o quizás sí lo entienda, pero para quedar bien con el Bulto López, raya en la abyección que la hace ver una ignorante total en materia económica. A raíz de esta revolución, vamos a ponerlo así, del alza súbita y muy elevada de los precios de los combustibles, en México aparece un boletín o un comunicado de Petróleos Mexicanos ayer, donde les está pidiendo a los gasolineros, a los propietarios de estaciones de servicio, que sean solidarios con los mexicanos, que no eleven el precio de los combustibles. Pemex no dice a qué precio les está vendiendo a esas estaciones de servicio para entonces entender la petición de solidaridad. En la medida en que Petróleos Mexicanos no dé a conocer públicamente en el país a cuánto les vende a cada estación de servicio o en una ciudad o en una región la gasolina que ellos expenden a terceros, en esa misma medida Petróleos Mexicanos está actuando como todo lo de este gobierno, mintiendo y de manera demagógica. Ahora bien, sale
la anticientífica Sheinbaum. Hay una gasolinería en la colonia, creo que es Ansures, dijo Lomas Virreyes, una de las dos aquí en la Ciudad de México, donde la gasolina magna la está vendiendo creo que a 23 o 24 pesos y la premium, la roja, la de alto octanaje, cerca de 30 pesos. Ya me estoy comunicando con el Procurador Federal del Consumidor para evitar estos abusos. Pero resulta que en una economía abierta no hay abusos en materia de precios. Si a usted le parece muy elevado el precio en esa estación de servicio, alrededor de ahí va a encontrar 4 o 5 donde seguramente el precio será diferente. A la inversa, si a usted le gusta cargar gasolina, ponerle a su vehículo en esa gasolina, en esa estación de servicio, porque lo atienden bien, porque limpian el vidrio, checan, verifican la presión de las llantas, etc. Esa es su decisión, su libre decisión. Y si usted está dispuesto a pagar 30 pesos por un litro de gasolina premium para su vehículo, que requiere alto octanaje, y le gusta esa estación de servicio, ¿cuál es el problema? No está utilizando recursos públicos, son sus recursos. ¿Qué sucede con los que dicen que caro? Vete a lo barato. Esto es tan sencillo como esto. Vamos a suponer que usted le quiere regalar a su esposa una bolsa y averigua precios, que la Louis Vuitton 50,000 pesos o 40,000 pesos, que la Burberry 35,000 o 40,000, no me alcanza. Pero va a un tianguis donde encuentra una bolsa que se ve medio buenerona ahí de imitación piel y le cuesta 400 pesos. ¿Le alcanzó para 400? Cómprala de 400 y se la lleva de regalo a su esposa. Pero si usted es una persona que desea obsequiarle una bolsa Louis Vuitton, Burberry, Longchamp, etc., pues usted, si tiene los recursos, decide en su libertad para elegir comprar aquella. Así funciona una economía de mercado. Así funciona la libertad de decidir en una economía de mercado. Y cuando burócratas encumbrados que creen que nos protegen, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque los tontos, para no decir lo más feo, son ellos, personajes abyectos, lacayos, como la jefa de gobierno, y los que realmente son libres, porque deciden en el mejor de sus intereses, somos los ciudadanos que estamos conscientes de la utilidad de ejercer nuestra libertad en todos aspectos. Así es que, señora, si usted no quiere cargar gasolina en esa estación, vaya a otra donde le den más barata. Algunos otros preferirán en esa estación de servicio. Muchas gracias y dejamos este espectáculo grotesco de Cámara de Diputados para la sabatina. Muchas gracias. Hasta luego.